Bajo el cálido resplandor de las luces navideñas, en una casa decorada a la perfección, la familia de Elena parecía intocable. Sin embargo, en esa noche de celebración, una invitada inesperada, Vanessa, trae consigo un regalo no deseado, secretos que amenazan con destruir todo lo que Elena creía sólido. Con una sonrisa calculada, deja caer una bomba en el corazón de la fiesta: tu marido va a ser cura. El aroma a canela y pino se mezclaba con el murmullo de las conversaciones animadas, mientras los invitados admiraban la perfección de cada detalle en la casa de Elena. La vajilla impecable, las luces titilantes y el majestuoso árbol de Navidad proyectaban una imagen de armonía que escondía el caos que rugía bajo la superficie. Elena, con su sonrisa bien ensayada, paseaba entre los invitados, ignorando la punzada en su corazón al cruzar miradas con Ricardo, su marido, que parecía cada vez más ausente. Pero la ilusión de perfección estaba a punto de desmoronarse con una sola frase. En el centro del salón, una mujer de porte elegante y mirada desafiante, Vanessa, alzó su copa con un gesto que demandaba atención. Cada palabra que pronunció cayó como un trueno en el corazón de Elena. Tu marido va a ser padre, dijo, con una calma que contrastaba con la tormenta que desató en el ambiente. De repente, el calor del lugar pareció desvanecerse, dejando un vacío helado donde antes había risas. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se quebraba. El silencio que siguió fue como un abismo que nadie osaba cruzar. Ricardo, petrificado, apenas podía sostener la mirada de su esposa. Las manos de Elena temblaban, pero su voz rompió la quietud con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿De qué estás hablando, Vanessa? ¿Qué clase de broma es esta? Pero no era una broma. No había risas, solo miradas de conmoción y susurros que comenzaban a llenar el espacio como un eco implacable. Vanessa, imperturbable, se giró hacia Elena, sus labios curvados en una sonrisa calculada. No es una broma, querida. Pregúntale a Ricardo. Seguro que puede explicártelo, si se atreve. La frialdad de sus palabras era un puñal que cortaba más profundo que cualquier grito. Ricardo intentó hablar, pero sus palabras murieron en su garganta. La atmósfera, cargada de tensión, parecía lista para estallar. Elena, luchando por mantener la compostura, sintió que las lágrimas pugnaban por salir. Responde, Ricardo, ¿qué está pasando aquí? Pero él solo apartó la mirada, un gesto que decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. En ese momento, Alejandro, un viejo amigo de la familia, avanzó, rompiendo el círculo de miradas incómodas. Su presencia era un bálsamo y, a la vez, una advertencia. Esto no se trata solo de esta noche, murmuró Alejandro al oído de Elena, con un tono grave que le heló la sangre. Vanessa tiene un motivo. Ella siempre tiene un motivo. Elena lo miró, buscando respuestas en su rostro, pero lo único que encontró fue una sombra de preocupación que no la tranquilizó en absoluto. El peligro parecía más grande de lo que podía imaginar. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos aprovechando la confusión para marcharse discretamente. Elena, sin embargo, no podía moverse. Cada palabra de Vanessa resonaba en su mente, como una melodía oscura que no podía dejar de escuchar. La perfección de su mundo había sido destruida con un solo brindis. Y lo peor estaba por venir. La noche que había empezado con risas y brindis terminaba con una grieta irreparable en el corazón de Elena. Pero algo en su interior se encendió, un fuego que no estaba dispuesto a extinguirse tan fácilmente. Porque si había algo que aprender de ese momento, era que incluso en el dolor más profundo, siempre hay espacio para algo superador, algo que transforme la tragedia en fuerza. Ahora, todo dependía de lo que Elena haría a continuación. La noche había dejado una marca indeleble en Elena. El eco de las palabras de Vanessa seguía resonando en su mente, incluso cuando el silencio llenó la casa. Los últimos invitados se habían ido, pero la verdadera confrontación apenas comenzaba. En el salón ahora vacío, frente al resplandor de las luces navideñas que aún parpadeaban, Elena se plantó frente a Ricardo, buscando desesperadamente una respuesta que él parecía incapaz de dar. Dime la verdad, Ricardo, exigió Elena con la voz quebrada, sus ojos fijos en él como dagas. Es cierto, es tuyo ese bebé. Ricardo, visiblemente afectado, desvió la mirada. Su silencio no solo lo delataba, lo condenaba. Habla, insistió ella, alzando la voz, el dolor transformándose en rabia. Ricardo respiró hondo, incapaz de sostener su peso. No lo sé, Elena, respondió finalmente. Vanessa es complicada. Las cosas no son tan claras como ella lo hace ver.
Pero esas palabras no ofrecían consuelo, solo avivaban la desesperación. En los días siguientes, Vanessa no dejó que la tensión se apagara. Su presencia parecía un espectro omnipresente, y sus visitas inesperadas a la casa de Elena eran como cuchillos clavados en una herida abierta. «Solo vine a asegurarme de que estás bien», dijo con falsa amabilidad al aparecer un día, con una sonrisa que parecía más una provocación. «Después de todo, tienes mucho en qué pensar». Elena, obligada a mantener la compostura, sintió como el resentimiento hervía bajo su piel. Vanessa sabía cómo jugar sus cartas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Alejandro, siempre atento, comenzó a notar detalles que no encajaban. Había algo en Vanessa que lo inquietaba, una forma de moverse, de hablar, que sugería que sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que mostraba en la superficie. Una noche, mientras hablaba con Elena, Alejandro expresó sus sospechas. «Esa mujer no está aquí por casualidad», dijo en voz baja, con el ceño fruncido. «Esto no es solo sobre Ricardo, Elena. Hay algo más, y voy a averiguarlo». Mientras tanto, Ricardo se debatía entre la culpa y la confusión. Recordaba momentos vagos de sus encuentros con Vanessa, pero nada parecía tan definitivo como ella lo hacía parecer. Cada recuerdo era como un rompecabezas incompleto, y con cada intento de reconstruirlo, sentía que perdía más piezas. Elena, por otro lado, estaba atrapada en su propia tormenta interna. La incertidumbre era un peso insoportable, y cada día que pasaba sin respuesta solo la hundía más en la desesperación. Una noche, mientras Alejandro investigaba más a fondo, encontró algo que llamó su atención, un patrón. Vanessa tenía un historial que parecía seguirla, un rastro de relaciones complicadas y situaciones ambiguas que siempre terminaban con caos a su alrededor. Aunque no tenía pruebas concretas, Alejandro sabía que estaba ante algo más grande que un simple capricho o accidente. Vanessa era metódica, y eso lo hacía aún más peligroso. La tensión entre Elena y Ricardo seguía creciendo. Cada conversación terminaba en gritos o en silencios pesados que llenaban la casa. Pero lo peor no era lo que se decía, era lo que no se decía. La duda, esa enemiga silenciosa, se instaló entre ellos, erosionando lo poco que quedaba de confianza. Alejandro se convirtió en el único apoyo de Elena, aunque incluso él sabía que sus palabras no podían sanar las heridas que Vanessa había abierto. Y entonces, una tarde, Vanessa apareció una vez más, como una tormenta que no avisa antes de llegar. Con su característica calma que enervaba, miró a Elena y dijo: «Espero que estés lista para lo que viene. Porque créeme, querida, esto apenas comienza». Elena sintió el frío recorrer su espalda. Sabía que Vanessa no mentía. Pero también sabía algo más, tenía que encontrar la forma de recuperar el control de su vida antes de que se lo arrebataran por completo. La presencia de Vanessa comenzó a sentirse como una sombra que nunca se desvanecía. Cada vez que Elena intentaba retomar un poco de normalidad, Vanessa encontraba una forma de infiltrarse, con palabras sutiles que sembraban dudas y gestos calculados que desestabilizaban a todos a su alrededor. La mujer tenía un talento especial para manipular el ambiente, como si su mera existencia fuera un desafío constante a la cordura de los demás. Y con cada visita, Elena sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba un poco más. Una tarde, mientras Ricardo intentaba concentrarse en su trabajo desde casa, Vanessa apareció sin previo aviso. Molesto, preguntó con un tono juguetón, dejando su abrigo sobre el sofá como si fuera una invitada habitual. Ricardo se puso de pie, visiblemente incómodo. «Vanessa, no puedes seguir viniendo aquí», dijo, su voz firme pero nerviosa. Vanessa se acercó, su mirada penetrante clavándose en él. «¿Por qué no? Después de todo, tenemos cosas pendientes, ¿no es así?». La tensión en el aire era palpable, y Ricardo no pudo evitar dar un paso hacia atrás. Mientras tanto, Elena recibía las palabras de Vanessa como veneno disfrazado de dulzura. «Alejandro siempre ha estado muy cerca de tu familia», no, mencionó en una ocasión con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás demasiado cerca». Las insinuaciones eran precisas, calculadas para sembrar la semilla de la desconfianza en el corazón de Elena. Y aunque ella trataba de mantenerse firme, las palabras de Vanessa eran como un eco que no podía apagar. Ricardo, por su parte, comenzó a recordar pequeños detalles de sus interacciones con Vanessa.
Momentos aparentemente insignificantes que, en retrospectiva, parecían diseñados para atraparlo en una red de la que no podía escapar. Pero había algo que no encajaba, algo que lo atormentaba en sus pensamientos nocturnos. Las piezas del rompecabezas que Vanessa había armado no coincidían del todo, y Ricardo no sabía si eso lo hacía sentir aliviado o aún más preocupado. Alejandro, siempre observador, no tardó en intervenir. Vanessa no está jugando solo contigo, Elena, le dijo una noche mientras la acompañaba en el jardín. Está jugando con todos nosotros. Y cada movimiento que hace está diseñado para desestabilizar. Pero esto no es nuevo para ella. Las palabras de Alejandro eran tanto una advertencia como una promesa de ayuda, y aunque Elena agradecía su apoyo, no podía evitar preguntarse si él también tenía algo que ocultar. Vanessa, fiel a su estilo, no se quedó atrás. Durante una conversación con Alejandro, lanzó un comentario que lo dejó helado. ¿Tienes algo que confesar, Alejandro? O quizás debería hacerlo yo. La insinuación, cargada de misterio, dejó en claro que Vanessa sabía más de lo que dejaba ver. Alejandro la enfrentó con dureza, pero incluso él sabía que sus palabras no serían suficientes para detenerla. Elena, atrapada entre la confusión y la ira, explotó una noche mientras discutía con Ricardo. «Basta», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo más, ¿quién está diciendo la verdad? Tú, Alejandro, Vanessa, todos parecen estar jugando un juego del que yo no soy parte». Su desesperación llenó el ambiente, y por un momento, nadie supo qué decir. Pero Vanessa, como siempre, tenía la última palabra. Mirando directamente a Alejandro, dijo con una sonrisa enigmática: «Todos tenemos secretos, ¿verdad? Solo que algunos saben esconderlos mejor que otros». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza velada, y Elena supo que estaba enfrentando a una mujer que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Elena no podía sacarse de la cabeza el aura de amenaza que Vanessa proyectaba. Cada palabra dicha, cada mirada cruzada, parecía tener un propósito oculto. Una noche, mientras trataba de ordenar sus pensamientos, decidió revisar el celular de Ricardo. No quería hacerlo, pero la duda la consumía. Lo que encontró fue una conversación de meses atrás, breve pero devastadora, donde Vanessa insinuaba una relación más cercana de lo que Ricardo había admitido. El mundo de Elena se derrumbó una vez más. «¿Esto es lo que significa para ti nuestro matrimonio?», confrontó Elena a Ricardo esa misma noche, lágrimas brillando en sus ojos. «Mentiras y traición, ¿por qué no dijiste nada?». Ricardo, con el rostro pálido, intentó justificarse. «Elena, yo no sabía que ella iba a…». Su voz se apagó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Para Elena, la excusa no era suficiente. Ese mensaje era una prueba de algo que ya no podía ignorar. Mientras tanto, Alejandro seguía su propia investigación. Había algo en Vanessa que no le cuadraba desde el principio, y decidió profundizar en su pasado. Su búsqueda lo llevó a encontrar documentos que hablaban de conflictos anteriores en otras ciudades, patrones de manipulación y relaciones rotas. Era como si Vanessa fuera una experta en sembrar caos allá donde iba. Esa noche, mientras mostraba a Elena lo que había descubierto, le dijo con firmeza: «Vanessa no apareció aquí por casualidad. Esto no es solo sobre Ricardo. Es mucho más grande». Elena escuchaba con atención, pero cada palabra de Alejandro parecía abrir nuevas heridas. «¿Entonces todo esto es un juego para ella?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y rabia. Alejandro asintió. «Un juego peligroso, pero que ella sabe jugar muy bien. Si no actuamos rápido, podría destruirlo todo». Las palabras de Alejandro eran claras, pero también aterradoras. En paralelo, Vanessa seguía moviendo sus piezas en silencio. Una tarde, en una esquina discreta de la ciudad, se reunió con un hombre que parecía conocerla demasiado bien. «Todo está saliendo según el plan», dijo ella en voz baja, con una sonrisa que reflejaba su seguridad. «Pero necesitamos ser cuidadosos ahora. Ellos están empezando a sospechar». El hombre asintió, pero su rostro mostraba preocupación. «Vanessa, esto se está complicando. Quizás deberíamos detenernos». Ella lo miró fijamente y respondió con frialdad: «Nunca me detengo hasta ganar». De vuelta en casa, Ricardo intentaba entender lo que estaba pasando. Había recuerdos de Vanessa que no podía explicar, pequeños momentos que parecían insignificantes en su momento pero que ahora cobraban un significado oscuro. Su mente era un torbellino de dudas, y por primera vez, comenzó a preguntarse si todo lo que Vanessa decía era verdad o una elaborada mentira. «Elena»,
por su parte, oscilaba entre la desesperación y la determinación. La aparición de Vanessa había destrozado su mundo, pero también había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. Decidió que no iba a dejar que esta mujer arruinara todo por lo que había luchado. Esa noche, mientras miraba el árbol de Navidad, juró para sí misma que descubriría toda la verdad, sin importar el costo. Y así, mientras las luces de la casa brillaban con un calor engañoso, las sombras del pasado comenzaron a rodear a todos. Vanessa no solo había traído dudas y caos, había abierto una caja de secretos que prometía destruir mucho más que un matrimonio. Pero algo en el aire sugería que el mayor secreto de todos estaba aún por revelarse. Ricardo había llegado al límite. Vanessa, con su habilidad para desestabilizarlo, seguía controlando la narrativa, y las sospechas de Elena eran una carga que no podía soportar más. Una tarde, después de días de silencio cargado de tensión, decidió confrontarla directamente. Vanessa aceptó el encuentro con una sonrisa triunfante, como si estuviera ganando un juego que solo ella entendía. Necesitamos respuestas claras, Vanessa, dijo Ricardo, su tono firme pero con una chispa de inseguridad. Quiero que te hagas la prueba de ADN. Ahora. Vanessa lo observó, como si analizara cada palabra, y luego respondió con una risa suave que solo aumentó su frustración. ¿Por qué tanta urgencia, Ricardo?, dijo, acercándose lentamente. ¿Tienes miedo de lo que podrías descubrir? O peor aún, de lo que podrías no descubrir. Sus palabras lo dejaron sin aliento. Era como si ella siempre supiera cómo mantener el control. Mientras tanto, Elena había recurrido a Alejandro en busca de apoyo. Sentada en la cocina, con una taza de té en las manos, expresó su desesperación. Alejandro, no sé qué hacer. No sé en quién confiar. Ricardo dice una cosa, Vanessa otra. Todo es un caos. Alejandro tomó su mano con calma y le dijo, Elena, esto no se resolverá con palabras. Necesitamos hechos. Hay maneras de descubrir la verdad, pero debes estar preparada para lo que puedas encontrar. Sus palabras resonaron en ella como un eco de advertencia. Elena decidió seguir su consejo y sugirió contratar a un detective privado. Alejandro apoyó la idea, pero le advirtió, esto podría desenterrar cosas que ni siquiera has considerado, Elena. Vanessa no es solo un problema para Ricardo, es un problema para todos los que la rodean. A pesar de su temor, Elena sintió una chispa de esperanza. Si iban a enfrentarse a Vanessa, necesitarían toda la ayuda posible. Vanessa, por su parte, parecía intuir los movimientos de Elena y Alejandro. Una noche, durante una conversación con Ricardo, lanzó una amenaza velada que lo dejó paralizado. Sabes que podría destruir todo esto con una sola palabra, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero todavía estoy siendo generosa. Por ahora. Ricardo sintió cómo la ira y el miedo se mezclaban en su interior. Estaba atrapado, y cada paso que daba parecía llevarlo más cerca del abismo. La tensión en la casa de Elena era palpable. Las discusiones entre ella y Ricardo se habían vuelto constantes, como si la presencia de Vanessa hubiera fracturado algo que nunca podría repararse del todo. Esto no puede seguir así, Ricardo, exclamó Elena durante una pelea particularmente intensa. Tienes que enfrentarla. No podemos dejar que siga controlándonos. Ricardo, acorralado, no tuvo más opción que prometer que haría lo necesario para recuperar la estabilidad de su hogar. El detective contratado por Elena y Alejandro comenzó a investigar a Vanessa. Sus primeros informes confirmaron lo que Alejandro sospechaba, Vanessa tenía un pasado plagado de conflictos y manipulaciones. Sin embargo, cada descubrimiento parecía solo arañar la superficie de un misterio mucho más profundo. Alejandro compartió estos hallazgos con Elena, quien, aunque aliviada de no estar imaginando cosas, sentía que el peso de la verdad apenas comenzaba a caer sobre ellos. Vanessa, siempre un paso adelante, continuaba moviendo sus piezas. Cada gesto suyo, cada palabra, era parte de un juego calculado. Pero por primera vez, parecía haber un ligero temblor en su fachada. La presión aumentaba, y aunque aún sonreía con arrogancia, sus ojos reflejaban un destello de preocupación. La verdad estaba cada vez más cerca, y aunque ella creía tener el control, había subestimado la fuerza que nace de la desesperación de quienes no tienen nada más que perder. Alejandro, decidido a ir hasta el fondo del enigma que rodeaba a Vanessa, siguió pistas que lo llevaron a un descubrimiento inesperado.
Una serie de fotografías y mensajes interceptados apuntaban a la existencia de otro hombre, Miguel, una figura enigmática que parecía estar vinculado íntimamente a Vanessa. Este hallazgo lo dejó intrigado, pero también alarmado. ¿Era posible que Miguel fuera el verdadero padre del bebé? ¿Y qué papel jugaba en el caos que Vanessa había desatado? Con esta nueva información en mano, Alejandro confrontó a Vanessa en una reunión cuidadosamente calculada. ¿Qué tienes que decir sobre Miguel?, preguntó, colocando una fotografía sobre la mesa frente a ella. Vanessa no mostró sorpresa, en cambio, rió suavemente mientras acariciaba la imagen con la punta de los dedos. ¿Y qué tal si él lo es?, respondió con desdén. ¿Qué importa realmente? Al final, esto no se trata de Ricardo o Miguel, se trata de mí. Sus palabras dejaron claro que Vanessa no era una jugadora más en este juego, ella era quien dictaba las reglas. Elena, que había escuchado la conversación desde una esquina de la habitación, no pudo contenerse. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz cargada de angustia. ¿Qué es lo que realmente quieres, Vanessa? La mujer la miró directamente, sus ojos brillando con un destello de malicia. Todo lo que merezco, y más, respondió con una sonrisa enigmática. Era evidente que Vanessa no tenía intención de ceder ni un centímetro de terreno. Mientras tanto, Ricardo comenzó a conectar los puntos entre los recuerdos confusos que tenía de Vanessa y las nuevas revelaciones sobre Miguel. Aunque no podía precisar los detalles, había algo inquietante en la manera en que Vanessa parecía usar a todos a su alrededor como peones en un tablero invisible. Sin embargo, su creciente sospecha también lo llenaba de remordimiento. Si Miguel era el padre, ¿por qué Vanessa había señalado a Ricardo como responsable? La tensión llegó a un punto crítico cuando Alejandro reveló más información a Elena. Miguel no es solo alguien más en su vida, explicó, mostrando una serie de documentos que vinculaban a Vanessa y Miguel en negocios turbios. Es parte de su estrategia. Siempre lo ha sido. Elena, exhausta por las constantes revelaciones, sintió que la verdad estaba tan cerca como siempre, pero también tan peligrosa como nunca. Vanessa, consciente de que el cerco se estrechaba, decidió cambiar de táctica. Durante una conversación con Ricardo, dejó caer una insinuación que lo sacudió profundamente. Tal vez todo esto sea más simple de lo que crees, dijo, mientras giraba su copa de vino entre las manos. Tal vez solo necesitas aceptar que no puedes controlarlo todo, Ricardo. Ni a mí, ni a tu vida, ni al destino. Su tono era suave, pero sus palabras eran como cuchillos que cortaban directo a su corazón. Elena y Alejandro comenzaron a trabajar juntos más estrechamente, intentando descifrar las verdaderas intenciones de Vanessa. Aunque desconfiaba de todos a su alrededor, Elena sabía que Alejandro era su única esperanza para llegar a la verdad. Esto va más allá de nosotros, Alejandro, dijo una noche mientras revisaban los documentos juntos. No solo está jugando con mi familia. Está jugando con nuestras vidas. Alejandro asintió en silencio, compartiendo su preocupación. Miguel seguía siendo un misterio, pero su presencia en la trama era innegable. Cada vez que su nombre aparecía en una conversación, Vanessa se volvía más evasiva, como si su conexión con él fuera una carta que aún no estaba lista para jugar. Pero una cosa era segura, el tiempo de Vanessa se estaba agotando, y cada movimiento que hacía la acercaba más a una verdad que, tarde o temprano, terminaría por salir a la luz. Ricardo había llegado a un punto de no retorno. Durante semanas, había permitido que las manipulaciones de Vanessa dictaran sus acciones y sus emociones, pero ahora, con las revelaciones sobre Miguel y las sospechas de Alejandro, comprendió que su silencio solo le daba más poder a ella. Por primera vez en mucho tiempo, estaba decidido a enfrentarse a la verdad, sin importar el precio. Vanessa me usó, nos usó, admitió Ricardo durante una conversación con Alejandro. El viejo amigo, siempre directo, lo miró con severidad. Entonces haz algo, Ricardo. Es hora de luchar por lo que es importante, le respondió. Alejandro no era conocido por su paciencia, y en ese momento, su voz era más como un ultimátum. Ricardo sintió el peso de esas palabras y entendió que debía actuar antes de que Vanessa destruyera todo lo que quedaba de su familia. Mientras tanto, Vanessa seguía jugando sus cartas con maestría. Sabía que Alejandro y Elena se estaban acercando peligrosamente a desenterrar sus secretos, pero eso no la detuvo. Una noche, se acercó a Elena con una sonrisa que era todo menos amistosa. Si crees que puedes ganar esta guerra, estás más ingenua de lo que pensé, susurró al oído de Elena, dejando una nube de tensión en el aire. Elena no respondió,
pero sus ojos reflejaban algo que Vanessa no esperaba, una determinación que empezaba a cristalizarse. Elena, impulsada por su creciente valentía, decidió enfrentarse a Ricardo esa misma noche. ¿Por qué siempre permitiste que ella tuviera este poder sobre ti?, le preguntó, su voz una mezcla de dolor y frustración. Ricardo, incapaz de encontrar una respuesta que no sonara como una excusa, solo pudo decir, tenía miedo, miedo de perderlo todo. Pero esas palabras ya no eran suficientes para Elena. Había llegado el momento de que él también asumiera su parte de la responsabilidad. La presión sobre Vanessa comenzó a notarse en sus gestos, en sus palabras, incluso en su forma de presentarse. Aunque mantenía su fachada de control absoluto, pequeños errores empezaron a traicionarla. Durante una discusión con Alejandro, perdió los estribos por primera vez. ¿Qué sabes tú de lo que he pasado para llegar hasta aquí?, gritó, su voz cargada de una furia contenida que nunca había mostrado antes. Alejandro no se dejó intimidar. Sé suficiente para saber que tu juego está a punto de terminar, respondió con calma, aunque por dentro sabía que estaba apostando todo en esa declaración. Elena, por otro lado, comenzó a sentir que el apoyo de Alejandro era algo más que un simple acto de amistad. Había una conexión, un entendimiento entre ellos que se fortalecía con cada paso que daban para descubrir la verdad. Aunque su mundo seguía siendo un caos, encontró en Alejandro un refugio, una presencia que le recordaba que no estaba sola en esta batalla. Pero incluso ese vínculo tenía sus propios riesgos, y Vanessa no tardó en aprovecharlos. En una de sus últimas jugadas, Vanessa insinuó frente a Ricardo que había algo más entre Elena y Alejandro. Tu esposa parece encontrar consuelo muy fácilmente, dijo con una sonrisa venenosa. Tal vez deberías preocuparte por eso. Aunque Ricardo intentó ignorar el comentario, las palabras de Vanessa se incrustaron en su mente como una espina. Ahora, no solo luchaba contra sus propios demonios, sino también contra la sombra de la duda que Vanessa había plantado. La batalla final se acercaba, y cada personaje estaba al borde de sus límites. Vanessa podía sentir que su control se desmoronaba, pero aún tenía cartas por jugar. Elena, por su parte, sabía que la caída de Vanessa no sería fácil, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Y Ricardo, atrapado entre la culpa y el miedo, entendió que la única manera de salvar lo que quedaba de su familia era enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La verdad finalmente estaba al alcance, y el aire se sentía pesado, cargado de anticipación. Elena, con el apoyo de Alejandro, había tomado una decisión definitiva, el examen de ADN era la única forma de desenmascarar a Vanessa y exponer sus mentiras. Ricardo, aunque lleno de dudas y temor, aceptó que no había otra salida. Esa prueba se convirtió en el punto de no retorno, el momento en que las máscaras caerían de una vez por todas. El detective contratado por Alejandro presentó pruebas contundentes sobre el pasado de Vanessa. Documentos, declaraciones y fotografías pintaban un panorama claro. Ella no era una víctima ni una mujer confundida, sino una estratega calculadora que había usado a hombres poderosos para alcanzar sus objetivos. Vanessa ha hecho esto antes, dijo el detective, mientras despegaba las pruebas frente a Elena y Alejandro. Siempre se acerca a hombres ricos, crea caos y luego desaparece con algo que quiere. Vanessa, al enterarse de que las pruebas estaban sobre la mesa, cambió de estrategia. En lugar de huir, decidió enfrentarse a ellos con descaro. Durante una tensa reunión, se sentó con una tranquilidad desconcertante y miró directamente a Alejandro. ¿Y quién te pagó, Alejandro?, dijo, con una sonrisa venenosa. ¿No será que tú eres quien quiere algo de esta familia? Sus palabras sembraron una chispa de duda en Elena, quien, aunque confiaba en Alejandro, no podía evitar preguntarse si Vanessa sabía algo más. Ricardo, cansado de las manipulaciones, exigió que Vanessa aceptara someterse al examen de ADN. «Basta de juegos», gritó, golpeando la mesa con fuerza. «Hazte la prueba o deja de arruinar nuestras vidas». Vanessa, sin perder la compostura, se levantó lentamente. «Si eso es lo que quieres, Ricardo, lo haré. Pero no creo que te guste lo que descubrirás». Sus palabras eran tanto una amenaza como una advertencia, y dejaron a todos con el corazón en un puño. Elena, mientras tanto, se encontraba en un mar de emociones encontradas. Quería que la verdad saliera a la luz, pero temía lo que podría significar para su familia. Alejandro, siempre a su lado, trató de calmarla. «Sea cual sea el resultado, estaremos preparados», le dijo, tomando su mano. Pero incluso él sabía que el examen de ADN era solo una pieza del rompecabezas.
Había secretos que Vanessa aún no había revelado, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. El día del examen llegó con una mezcla de nerviosismo y alivio. Vanessa se presentó con una actitud confiada, como si el resultado fuera irrelevante para ella. Ricardo, en cambio, parecía un hombre al borde del colapso. «Esto va a terminar hoy», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Elena observaba desde un rincón, sus manos apretadas en un intento de contener su ansiedad. Todo lo que había soportado hasta ese momento dependía de lo que esa prueba pudiera revelar. Cuando el resultado finalmente estuvo listo, la verdad cayó como un golpe devastador: Ricardo no era el padre. La sala quedó en un silencio sepulcral. Vanessa, lejos de mostrarse derrotada, sonrió con una calma inquietante. «Sabía que esto sería divertido», dijo, mientras recogía sus cosas para marcharse. Pero antes de salir, se giró y dejó caer una última bomba. «Alejandro, ¿por qué no cuentas tu parte de esta historia? Creo que todos estarían interesados en escucharla». Las palabras de Vanessa resonaron en el aire, dejando a Elena paralizada. «¿Qué está diciendo, Alejandro?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro, por primera vez, parecía haber perdido su habitual aplomo. «Esto no se trata de mí», dijo con firmeza, aunque sus ojos reflejaban una verdad que aún no estaba dispuesto a compartir. Vanessa salió de la sala con una sonrisa triunfante, dejando a todos sumidos en una tormenta de dudas y emociones que prometía no terminar ahí. El silencio en la sala era tan denso que parecía absorber cada respiro. Vanessa se había ido, pero sus últimas palabras seguían resonando como un eco interminable. Elena, parada junto a la mesa con las manos temblorosas, miraba a Alejandro. «¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué verdad estás ocultando, Alejandro?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de miedo y desesperación. Alejandro desvió la mirada por un instante, como si buscara las palabras correctas, pero el silencio que siguió fue más contundente que cualquier respuesta. Ricardo, aún procesando el resultado del examen de ADN, sintió como la frustración y la rabia lo invadían. Todo lo que había soportado, toda la humillación, culminaba en una nueva traición que ni siquiera había anticipado. «Así que tú también tienes secretos, Alejandro», dijo con un tono cortante que vibró en la sala. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir jugando este papel de salvador? ¿Acaso tú estás detrás de todo esto desde el principio?». Ricardo no esperaba realmente una respuesta, sus palabras eran más un grito de impotencia, una forma de volcar su dolor en alguien más. Alejandro, por primera vez desde que todo había comenzado, parecía desarmado. Respiró profundamente, sus hombros se hundieron y su mirada se volvió seria. «No estoy detrás de esto, Ricardo», comenzó, su tono bajo pero firme. «Pero hay algo que necesitas saber. Algo que debí haber dicho desde el principio». El ambiente en la sala se tensó aún más. Elena sintió su corazón acelerarse mientras intentaba procesar lo que estaba a punto de escuchar. Alejandro explicó con calma, aunque su voz estaba teñida de remordimiento. Admitió que había conocido a Vanessa años atrás, en circunstancias que ahora parecían una premonición de lo que estaba sucediendo. «Ella no es nueva en esto», dijo, con un tono sombrío. «Vanessa siempre ha sido así. Manipuladora, calculadora, sabía lo que hacía incluso antes de cruzar esa puerta. Cuando la vi en tu fiesta, Elena, lo reconocí al instante». Su confesión era una mezcla de sinceridad y culpa, pero para Elena, esas palabras eran un golpe demoledor. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Elena, con lágrimas surcando su rostro. Había confiado en Alejandro como en nadie más durante ese periodo tan oscuro, y ahora sentía que esa confianza también se había roto. «¿Por qué me dejaste confiar en ti mientras guardabas esto? ¿Cómo pudiste quedarte callado mientras ella destruía mi vida?». Alejandro intentó acercarse, pero Elena retrocedió. «Pensé que podía manejarla sin involucrarte». «Pensé que podía protegerte», respondió Alejandro, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías ante el peso del daño ya hecho. Ricardo, aunque lleno de rabia hacia Alejandro, empezó a entender que Vanessa era el verdadero enemigo en todo esto. La manipulación de ella había sido tan precisa, tan meticulosa, que todos se habían convertido en piezas de su juego sin siquiera darse cuenta. «Ella nos ha estado usando a todos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero esa realización, aunque importante, no calmaba el torbellino de emociones que lo consumía. La duda y la culpa seguían siendo una carga que debía enfrentar. En el trasfondo de todo esto, Vanessa seguía moviendo sus hilos.
desde la distancia, observaba cómo su último movimiento había desatado una tormenta que ni siquiera ella podía controlar por completo. Su partida no era definitiva, y lo sabía. Había dejado una huella indeleble en la vida de Elena, Ricardo y Alejandro, y aunque su control sobre ellos parecía desmoronarse, tenía aún una última carta por jugar. Elena trató de encontrar claridad en medio de la confusión, pero todo parecía escaparse de sus manos. Ricardo intentaba reconectar con ella, mostrándose dispuesto a reparar el daño, pero sus esfuerzos eran torpes, y Elena aún estaba demasiado herida como para aceptar sus gestos. Alejandro, por otro lado, intentaba reconstruir la confianza que había perdido, aunque sabía que sería una tarea monumental. No puedo cambiar lo que hice, le dijo una noche mientras conversaban en el jardín. Pero haré todo lo posible para asegurarme de que Vanessa no vuelva a hacerte daño. Aunque las palabras de Alejandro eran sinceras, no podían borrar la sombra de las dudas que ahora los separaban. Una mañana, Elena encontró un sobre en la puerta de su casa. Lo recogió con cautela, sabiendo instintivamente que traía algo de Vanessa. Al abrirlo, encontró una carta escrita con una caligrafía impecable pero fría, característica de la mujer que había trastornado su vida. Esto no ha terminado, decía la carta. Aún hay verdades que no conoces, y cuando lo hagas, cambiarán todo de nuevo. Elena cerró los ojos mientras apretaba el papel entre sus manos. Había deseado tanto la verdad, pero ahora temía que, al descubrirla, todo lo que quedaba de su vida se desmoronara por completo. Elena se quedó mirando la carta que Vanessa había dejado como si fuera un enigma imposible de descifrar. Las palabras, cuidadosamente escritas, seguían resonando en su mente: aún hay verdades que no conoces, y cuando lo hagas, cambiarán todo de nuevo. Durante unos instantes, el peso de todo lo vivido parecía aplastarla, pero algo en su interior comenzó a brillar con fuerza. No era la misma mujer que había comenzado esta tormentosa historia. A través de las mentiras, el dolor y las traiciones, había encontrado una determinación que nunca supo que tenía. Ahora, sabía con certeza que no iba a permitir que el pasado definiera su futuro. En los días que siguieron, la casa que alguna vez había sido un escenario de confrontaciones y silencios tensos comenzó a recuperar algo de calma. Ricardo, movido por la culpa y el deseo genuino de redimirse, se dedicó a demostrarle a Elena que estaba dispuesto a cambiar. La acompañaba en las pequeñas cosas, cocinar juntos, salir a caminar o simplemente estar presente. Aunque cada gesto era un paso en la dirección correcta, las cicatrices entre ellos no desaparecerían tan fácilmente. Una noche, mientras Elena leía en el salón, Ricardo se sentó a su lado y rompió el silencio. «Sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice», dijo con la voz quebrada. «Pero haré todo lo que sea necesario para demostrarte que quiero ser el hombre que mereces». Elena lo escuchó con atención, sus emociones mezcladas entre la esperanza y el escepticismo. «Ricardo», respondió después de un momento, «no espero que seas perfecto. Solo quiero que seas honesto. Si vamos a seguir adelante, tiene que ser con la verdad. Sin secretos, sin mentiras». Aunque las palabras de Elena eran duras, también contenían un destello de esperanza. Ricardo asintió, sabiendo que la reconstrucción de su relación no sería un camino fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por su parte, Alejandro tomó una decisión que llevaba días reflexionando. Había sido el amigo leal, el confidente y, a veces, incluso el salvador, pero ahora sentía que su presencia complicaba más las cosas para Elena. Una tarde, mientras la ayudaba a organizar viejos papeles, decidió hablar. «Elena, creo que ha llegado el momento de que me aleje un tiempo», dijo con un tono que mezclaba tristeza y determinación. «Tu vida necesita claridad, y no quiero ser una distracción más». Elena levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. «¿Por qué dices eso? Has sido mi apoyo en los peores momentos, Alejandro». Pero él negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa. «No se trata de lo que he hecho. Se trata de lo que necesitas ahora. Espacio para sanar, para reconstruir. Si me quedo, siento que solo dificultaré las cosas». Aunque las palabras de Alejandro tenían sentido, Elena no pudo evitar sentir un vacío al pensar en su partida. La despedida fue breve pero cargada de emociones. Alejandro, con la misma firmeza que había mostrado durante todo este tiempo, la miró a los ojos antes de marcharse. «Siempre estaré aquí para ti, Elena. Aunque esté lejos, siempre podrás contar conmigo». Elena asintió, conteniendo las lágrimas. «Gracias, Alejandro. Por todo.
Y con esas palabras, lo vio partir, sabiendo que su ausencia sería difícil de llenar, pero también necesaria para cerrar un capítulo de su vida. Mientras tanto, Vanessa había desaparecido de la escena, pero no de sus pensamientos. Su sombra seguía presente, como un recordatorio de que las heridas más profundas no siempre son físicas. Sin embargo, Elena no dejó que el miedo la paralizara. Había aprendido a enfrentar las tormentas, y ahora estaba lista para cualquier desafío que pudiera venir. Cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar consuelo en los pequeños momentos de paz que tanto había extrañado. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontró otra carta de Vanessa. Esta vez, el tono era diferente. No contenía amenazas directas, sino una despedida enigmática. He perdido esta batalla, pero no la guerra, decía la carta. Quizás nos volvamos a ver algún día, cuando ambos estemos listos para enfrentarnos de verdad. Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Había algo en esas palabras que, lejos de asustarla, la fortaleció. Ahora sabía que, si ese día llegaba, estaría preparada para enfrentarlo. El tiempo pasó, y con él, la casa de Elena volvió a llenarse de vida, aunque de una manera diferente. Encontró alegría en las cosas simples, preparar café al amanecer, ver las flores del jardín florecer o incluso reírse de los pequeños contratiempos del día a día. Comenzó a dedicarse a proyectos personales que había dejado de lado durante años, redescubriendo pasiones que la hacían sentir viva. Cada logro, por pequeño que fuera, se convirtió en un recordatorio de que era capaz de superar cualquier obstáculo. Con el apoyo de Ricardo, que poco a poco recuperaba su lugar en su vida, y el recuerdo de Alejandro como un amigo que siempre estaría en su corazón, Elena comenzó a construir un futuro lleno de esperanza. No era perfecto, pero eso no le importaba. Sabía que la perfección era una ilusión, y lo que realmente importaba era la capacidad de seguir adelante, de encontrar fuerza en la adversidad y de crear algo hermoso a partir del caos. Al mirar al horizonte en una mañana tranquila, con el sol iluminando suavemente su rostro, Elena entendió que su historia no era solo de dolor, sino también de superación. Las cicatrices que llevaba eran un testimonio de su resiliencia, de su capacidad para enfrentar lo imposible y salir fortalecida. Ahora, estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno donde la paz y la esperanza fueran los protagonistas. Las fiestas siempre traen sorpresas, pero algunas de ellas vienen acompañadas de revelaciones que nadie esperaba, ¿verdad? Ahora, si crees que ya lo has visto todo, espera a conocer otra historia llena de giros y sorpresas, cuando, en Navidad, un marido intentó presentar a su amante como una simple amiga. Te dejo este video en la última pantalla para que lo veas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.